Cuando la mente no te deja vivir. Hay un lugar donde muchas personas ya no viven. No es el pasado. No es el futuro. Es el presente. Porque su mente nunca está aquí. Siempre está repasando lo que ya pasó. O anticipando lo que podría pasar. O imaginando escenarios que tal vez nunca existan. Y mientras tanto, la vida ocurre sin ellas. Marco Aurelio escribió: la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es necesaria. Elimínalo y tendrás más tiempo y tranquilidad. No hablaba solo de acciones. Hablaba de pensamientos. Elián vivía así. Su cuerpo estaba en un lugar, pero su mente en 100 sitios distintos. Pensaba antes de hablar. Pensaba después de hablar. Pensaba lo que otros podrían pensar. Pensaba lo que debería haber dicho. Y cuando se daba cuenta, el día había terminado. Y no recordaba haberlo vivido. Creía que pensar era ser responsable. Que analizarlo todo era ser inteligente. Que anticiparse era protegerse. Pero lo que no veía es que estaba agotándose por dentro. Una noche, mientras intentaba dormir, su mente no se callaba. Repetía escenas. Creaba problemas. Buscaba soluciones inexistentes. Y en ese insomnio silencioso, se hizo una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que estuve realmente presente? No recordó la respuesta. Marco Aurelio se entrenaba cada día para no caer en esa trampa. Se recordaba constantemente: limítate al presente. No porque el futuro no importe, sino porque el presente es el único lugar donde la vida sucede. Elián comenzó a notar algo inquietante. Pensar no siempre resolvía. A veces solo repetía. Pensar demasiado no lo hacía avanzar. Lo dejaba girando en círculos. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un niño detenerse a mirar una paloma. No había prisa. No había análisis. Solo atención. Elián siguió caminando. Pero algo se quedó atrás. La sensación de que había olvidado. Como estar donde estaba. Marco Aurelio escribió: no permitas que tu mente divague más allá de lo necesario. Porque la mente que no se detiene termina dominándote. Elián empezó a observar su diálogo interno. Notó que muchas de sus preocupaciones no estaban ocurriendo. Eran proyecciones, suposiciones, miedos disfrazados de lógica. Y comprendió algo esencial. La mente crea más problemas de los que resuelve. No necesitaba pensar más. Necesitaba pensar mejor. Y, a veces, pensar menos. Una tarde decidió hacer algo distinto. Se sentó en silencio. Sin música. Sin teléfono. Sin estímulos. Al principio fue incómodo. La mente se resistía. Quería huir. Pero se quedó. Respiró. Y por unos segundos, solo unos segundos, la mente se aquietó. No fue una revelación. Fue algo más simple. Presencia. Y en esa presencia, sintió algo que hacía tiempo no sentía. Vida. Marco Aurelio entendía esto con claridad. Si te concentras en el presente, ningún pensamiento puede dañarte. Porque el daño no viene de lo que pasa, sino de lo que imaginamos. Elián empezó a practicar algo sencillo. Cada vez que la mente se adelantaba, volvía a la respiración. Cada vez que se iba al pasado, volvía al cuerpo. No para dejar de pensar, sino para no vivir atrapado en el pensamiento.
Descubrió que la vida es mucho más simple cuando no la atraviesas con ruido mental constante, que el momento presente, cuando lo habitas, no suele ser tan amenazante como tu mente cree. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo viviendo en tu cabeza, pensando, anticipando, analizando. Y tal vez hoy puedas probar algo distinto. Estar aquí. No mañana. No luego. Aquí. Porque la vida no se piensa. La vida se vive. Y mientras más tiempo pases atrapado en tu mente, más lejos estarás de lo único que importa. Este instante. Cuando pensar se convierte en escape. Pensar no es el problema. El problema es no saber detenerse. Hay una diferencia profunda entre pensar con claridad y pensar por miedo. La primera ordena. La segunda desgasta. Elian empezó a notarlo con honestidad. Muchas de sus reflexiones no nacían de la necesidad de comprender, sino del impulso de evitar sentir. Pensaba para no sentir incertidumbre. Pensaba para no sentir miedo. Pensaba para no sentir tristeza. Y sin darse cuenta, usaba la mente como un refugio, que se había vuelto prisión. Marco Aurelio escribió: la ansiedad por el futuro te roba la fuerza del presente. No dijo que no planifiques. Dijo que no habites el futuro. Elian comprendió algo incómodo. Cuando pensaba demasiado, no estaba siendo más responsable. Estaba postergando el contacto con la vida. Pensar le daba una sensación falsa de control. Como si analizarlo todo le permitiera evitar el dolor. Pero el dolor no se evita pensando. Se atraviesa viviendo. Una tarde se dio cuenta de algo revelador. Llevaba horas anticipando una conversación difícil. Imaginaba respuestas, escenarios, resultados. Cuando finalmente ocurrió, nada fue como lo había pensado. Ni mejor, ni peor. Solo distinto. Y en ese contraste, entendió una verdad simple. La mente imagina más de lo que la vida exige. Marco Aurelio se recordaba constantemente: no te dejes arrastrar por la imaginación. Porque la imaginación sin presencia no te prepara, te agota. Elian empezó a observar cuántos pensamientos no tenían relación con el momento actual. Pensamientos sobre lo que podría salir mal, sobre cómo debería ser, sobre lo que otros pensarían. Y notó algo evidente. La mayoría no estaba ocurriendo. Eran historias, narrativas internas, proyecciones. Pensar demasiado se parece a trabajar sin descanso en un problema que aún no existe. Y ese trabajo invisible consume más energía que la acción real. El estoicismo no propone dejar de pensar. Propone pensar con propósito. Marco Aurelio lo practicaba así. Pensamientos breves, claros, útiles. Nada más. No rumiaba. No dramatizaba. No se recreaba en escenarios. Elian decidió imitar esa disciplina. Cada vez que la mente se disparaba, se hacía una pregunta simple: ¿este pensamiento es útil ahora? Si la respuesta era no, lo soltaba. No lo combatía. No lo analizaba. No lo seguía. Lo dejaba pasar. Al principio fue difícil. La mente insistía. Volvía una y otra vez. Pero Elian se dio cuenta de algo importante. Los pensamientos se debilitan cuando no los alimentas. Empezó a entrenar la atención.
Como quien entrena un músculo. Cuando la mente se iba al futuro, volvía a la respiración. Cuando se iba al pasado, volvía al cuerpo. No para anestesiarse, para habitar el presente. Marco Aurelio escribió: la mente se vuelve del color de sus pensamientos. Elian entendió por qué se sentía agotado. Su mente vivía en escenarios tensos. Al cambiar el foco, el estado interno también cambiaba. No era magia. Era práctica. No desaparecieron los problemas. Desapareció el exceso de ruido. Y ese silencio le devolvió algo que había perdido: sensibilidad. Se dio cuenta de cosas simples. El sonido de los pasos. El aire entrando. El peso del cuerpo. Detalles que siempre estuvieron ahí, pero que la mente acelerada ignoraba. Pensar menos. No lo volvió irresponsable. Lo volvió más presente. Y desde la presencia, las decisiones eran más claras. Marco Aurelio sabía que una mente dispersa no gobierna nada. Por eso se repetía: haz una cosa a la vez. No todo. No después. Ahora. Elian empezó a vivir así, atendiendo lo que tenía delante, sin cargar con 10 futuros imaginarios. Y descubrió algo revelador. El presente casi nunca es tan pesado como la mente lo hace parecer. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo pensando demasiado. No porque seas débil, sino porque has aprendido a vivir en la cabeza. Tal vez hoy puedas hacer algo distinto. Volver. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver a este momento. Porque la vida no ocurre en tus pensamientos. Ocurre aquí. Y mientras sigas huyendo hacia la mente, te perderás lo único real. A mente como aliada. La mente fue hecha para servirte, no para gobernarte. Pensar es una capacidad extraordinaria. Pero cuando se desordena, se convierte en una fuerza que te arrastra. Marco Aurelio lo sabía y se entrenaba para recordarlo. Ten dominio sobre tus pensamientos, o ellos tendrán dominio sobre ti. No pedía silencio absoluto. Pedía orden. Elian empezó a entender esta diferencia cuando dejó de intentar callar la mente y comenzó a dirigirla. Porque cuanto más luchas contra un pensamiento, más fuerza le das. Pero cuando decides para qué pensar, la mente se calma sola. Descubrió algo esencial. La mente necesita tareas claras. Cuando no se las das, inventa problemas. Antes, Elian pensaba sin rumbo. Ahora, empezó a pensar con intención. Se hacía preguntas concretas. ¿Qué depende de mí ahora? ¿Qué acción es correcta en este momento? ¿Qué puedo hacer hoy con dignidad? Y luego, actuaba. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. No se permitía pensamientos largos e inútiles. Se hablaba con frases breves, firmes, prácticas. No analizaba 10 veces lo mismo. Decidía y avanzaba. Elian comenzó a notar el cambio. Menos vueltas. Menos diálogos internos. Más acción sencilla. La mente, al tener dirección, dejaba de divagar. Pensar no es anticipar todos los escenarios. Pensar es ver con claridad lo necesario y dejar el resto. Un día se dio cuenta de algo revelador. Cuando actuaba con rapidez y criterio, la ansiedad disminuía. No porque todo saliera perfecto, sino porque ya no se quedaba atrapado en la cabeza.
Marco Aurelio escribió: no permitas que la mente se disperse en cosas que no están bajo tu control. Elian entendió que muchas de sus preocupaciones no requerían pensamiento, sino aceptación. Empezó a aplicar una regla simple: pensar solo en 3 momentos: cuando decide, cuando actúa, cuando aprende. El resto del tiempo vivía. Cuando algo lo inquietaba, no se sentaba a rumiarlo. Escribía una acción concreta. La hacía. Y volvía al presente. La mente, al sentirse escuchada, se aquietaba. Porque el pensamiento excesivo muchas veces es solo una petición ignorada. Haz algo. Elian también aprendió a poner límites al pensamiento. Cuando la mente empezaba a repetir lo mismo, se decía en silencio: esto ya lo pensé. Y volvía a lo que estaba haciendo. No con dureza, con firmeza. Marco Aurelio no se trataba con indulgencia excesiva. Se hablaba como un maestro exigente y sereno. Elian empezó a hacer lo mismo. No se juzgaba. No se castigaba. Simplemente se corregía. Descubrió algo que lo sorprendió. La mente respeta la claridad. Cuando tú sabes lo que importa, la mente deja de dispersarse. Pensar menos no lo volvió superficial. Lo volvió preciso. Menos ruido. Más sentido. Elian empezó a disfrutar del silencio entre pensamientos. No como un vacío, sino como un espacio vivo. Un espacio donde la vida se sentía directa. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad se logra cuando cada pensamiento tiene su lugar. No todos los pensamientos merecen atención. No todos merecen tiempo. Elegir cuáles sí es una forma de libertad. Elian dejó de vivir reaccionando a su mente y empezó a utilizarla. Pensaba cuando era necesario. Soltaba cuando no. Y en ese equilibrio, la vida comenzó a sentirse más ligera. Respira. Tú también. Tal vez no necesitas dejar de pensar. Tal vez necesitas aprender cuándo hacerlo. Porque la mente no es tu enemiga. Es una herramienta poderosa. Cuando tú decides cómo usarla. La vida no se vive en la cabeza. La cabeza está para ayudar a vivir mejor. Y cuando comprendes eso, dejas de perderte en pensamientos. Y empiezas a estar aquí. A mente como aliada. La mente fue hecha para servirte, no para gobernarte. Pensar es una capacidad extraordinaria. Pero cuando se desordena, se convierte en una fuerza que te arrastra. Marco Aurelio lo sabía y se entrenaba para recordarlo. Ten dominio sobre tus pensamientos, o ellos tendrán dominio sobre ti. No pedía silencio absoluto. Pedía orden. Elian empezó a entender esta diferencia cuando dejó de intentar callar la mente y comenzó a dirigirla. Porque cuanto más luchas contra un pensamiento, más fuerza le das. Pero cuando decides para qué pensar, la mente se calma sola. Descubrió algo esencial. La mente necesita tareas claras. Cuando no se las das, inventa problemas. Antes, Elian pensaba sin rumbo. Ahora, empezó a pensar con intención. Se hacía preguntas concretas. ¿Qué depende de mí ahora? ¿Qué acción es correcta en este momento? ¿Qué puedo hacer hoy con dignidad? Y luego, actuaba. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. No se permitía pensamientos largos e inútiles.
Se hablaba con frases breves, firmes, prácticas. No analizaba 10 veces lo mismo. Decidía y avanzaba. Elian comenzó a notar el cambio. Menos vueltas. Menos diálogos internos. Más acción sencilla. La mente, al tener dirección, dejaba de divagar. Pensar no es anticipar todos los escenarios. Pensar es ver con claridad lo necesario. Y dejar el resto. Un día se dio cuenta de algo revelador. Cuando actuaba con rapidez y criterio, la ansiedad disminuía. No porque todo saliera perfecto, sino porque ya no se quedaba atrapado en la cabeza. Marco Aurelio escribió: no permitas que la mente se disperse en cosas que no están bajo tu control. Elian entendió que muchas de sus preocupaciones no requerían pensamiento, sino aceptación. Empezó a aplicar una regla simple: pensar solo en 3 momentos. Cuando decide, cuando actúa, cuando aprende. El resto del tiempo, vivía. Cuando algo lo inquietaba, no se sentaba a rumiarlo. Escribía una acción concreta. La hacía. Y volvía al presente. La mente, al sentirse escuchada, se aquietaba. Porque el pensamiento excesivo muchas veces es solo una petición ignorada. Haz algo. Elian también aprendió a poner límites al pensamiento. Cuando la mente empezaba a repetir lo mismo, se decía en silencio: esto ya lo pensé. Y volvía a lo que estaba haciendo. No con dureza, con firmeza. Marco Aurelio no se trataba con indulgencia excesiva. Se hablaba como un maestro exigente y sereno. Elian empezó a hacer lo mismo. No se juzgaba. No se castigaba. Simplemente se corregía. Descubrió algo que lo sorprendió. La mente respeta la claridad. Cuando tú sabes lo que importa, la mente deja de dispersarse. Pensar menos no lo volvió superficial. Lo volvió preciso. Menos ruido. Más sentido. Elian empezó a disfrutar del silencio entre pensamientos. No como un vacío, sino como un espacio vivo. Un espacio donde la vida se sentía directa. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad se logra cuando cada pensamiento tiene su lugar. No todos los pensamientos merecen atención. No todos merecen tiempo. Elegir cuáles sí es una forma de libertad. Elian dejó de vivir reaccionando a su mente y empezó a utilizarla. Pensaba cuando era necesario. Soltaba cuando no. Y en ese equilibrio, la vida comenzó a sentirse más ligera. Respira. Tú también. Tal vez no necesitas dejar de pensar. Tal vez necesitas aprender cuándo hacerlo. Porque la mente no es tu enemiga. Es una herramienta poderosa. Cuando tú decides cómo usarla. La vida no se vive en la cabeza. La cabeza está para ayudar a vivir mejor. Y cuando comprendes eso, dejas de perderte en pensamientos. Y empiezas a estar aquí,